Gracias. Pues qué gusto saludarlos a todos. No les veo la cara a todos, pero a los que están enfrente un poquito. Déjenme que me vayan poniendo aquí el agua por si se necesita. Y como les decía en la mañana, siempre es un privilegio estar aquí arriba. Siempre es un privilegio poder estar acá. Y pues quiero comenzar leyendo 2 de Timoteo 1:9. ¿Por qué no me acompañas si traes tu Biblia? Si no, yo creo que en las pantallas va a estar. Y dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Acompáñame a orar y pues, Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres Dios quien nos trae acá, Dios. Padre, qué privilegio es poder adorar todos juntos. Padre, qué privilegio es poder estudiar tu palabra todos juntos. Y el día de hoy, Dios, yo quiero pedirte que hables a nuestro corazón, Dios. Que la palabra que escuchemos, Dios, todos juntos como familia podamos aprender de ella, Dios. Y que puedas transformar nuestro corazón, Dios, a lo que tú deseas, Dios. Que tú cumplas un propósito eterno en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias porque sabemos que tú nos has llamado, Padre Santo, para un propósito, Señor Jesús. Yo te lo pido en tu bendito nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues la búsqueda del propósito ha sido un tema que ha ocupado la atención durante mucho tiempo en la historia a las personas. Hombres y mujeres constantemente han estado tratando de encontrar una respuesta a si realmente tenemos un propósito, una razón de ser aquí en la tierra. Sin embargo, encontrar el propósito a esto ha sido un poco complicado y un poco difícil. De pronto encontramos muchas generaciones haciéndose preguntas existenciales, ¿no? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué puedo ser bueno? Y esto ha traído muchos conflictos. El problema es que hemos iniciado en el punto incorrecto. Nuestro punto de partida ha sido el incorrecto. ¿Por qué? Porque lo centramos en nosotros. De pronto, de una forma muy egocéntrica, comenzamos a preguntarnos: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi plan? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis sueños? Y todo comienza a girar en torno a nosotros. Y es aquí cuando esto se convierte en un gran problema, porque si tú y yo tratamos de encontrar un propósito en nuestra vida, definitivamente no va a ser satisfecho en nosotros mismos. Este propósito nada más lo vamos a encontrar en Dios. Muchas personas tratan de usar a Dios para lograr su propia autorrealización. Entonces, esta no es la manera correcta porque es una naturaleza que está al revés. De pronto olvidamos que el creador es Dios y no nosotros. Olvidamos que Él nos ha creado a nosotros y no que Él es producto de lo que nosotros hacemos o somos. Y olvidamos también que Él es quien nos forma parte de su propósito. Y de pronto queremos que Él sea parte de nuestro propósito. Y aquí es donde empieza a haber esta pelea entre esto que pensamos. Y aquí es donde comienzan todas estas dudas. Pero el problema es que lo hemos centrado en nosotros. El problema es que todo ha girado en nosotros, en lo que queremos, en lo que nosotros sentimos. Pero probablemente hemos perdido de vista y nunca le hemos preguntado a Dios qué es lo que Él desea. Hoy no creo responder este tipo de preguntas existenciales. Creo que Dios las irá respondiendo. Ni tampoco quiero hacerte otras. Tampoco quiero traer otras preguntas a la mesa. Yo solamente estoy aquí para decirte que sí tenemos un propósito. Como ahorita leíamos al principio, Dios nos ha hecho un llamado santo, un llamamiento santo. Es decir, en su llamado, el que Dios nos ha hecho, nos ha apartado para algo especial, para un propósito que Él tiene para nuestras vidas. Así es que en lugar de complicarnos un poco y estar pensando cuál es mi propósito, hoy quiero proponerte en pensar cómo vamos a cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros.
para que esto pueda suceder finalmente. Y sí, el propósito que Dios ha determinado se cumplirá. Entonces, así nuestra vida no debe de divagar sobre este asunto de cuál es nuestro propósito. Debemos de creer que Dios tiene un propósito para nosotros, que cuando Dios nos creó, Él tenía un propósito para nosotros. Dios no es un papá ausente o un papá que se desentiende de sus hijos y que solamente es, pues, ahora sí como dicen, no, nos echó al mundo y ya a ver cómo le hacemos. Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida y hay que saber qué es lo que Él desea para nosotros. Quiero que me acompañes a Romanos 9:21. Y quiero que este versículo o estas últimas partes del versículo se queden en nuestro corazón, porque aquí vamos a estar hablando toda esta tarde. Dice: ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? La plática del día de hoy la decidí llamar así: honorable u ordinario. ¿Sí? Todos tenemos un propósito, pero va a depender de nosotros si nosotros le damos un uso honorable o un uso ordinario. El día de hoy quiero hablarte de un personaje que no tuvo estos conflictos. Este personaje, aún antes de nacer, Dios se encargó de darle instrucciones a sus padres y decirle qué es lo que quería de él, para qué iban a hacer, cuál iba a ser el propósito. Dios fue muy específico con esta persona y le dijo cómo iba a cumplir este propósito. Quiero hablarte de la vida de Sansón. Yo sé que muchos hemos escuchado hablar de Sansón, el hombre fuerte. Quiero que me acompañes rápido a Jueces 13:5. Poquito de contexto: los padres de Sansón pues no podían tener hijos y de pronto un ángel se les aparece, le aparece a su madre y le empieza a decir que va a tener un hijo y le empieza a decir estas cosas. Dice: porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el hijo será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. El propósito que Dios había dicho para Sansón era que él iba a comenzar a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Quien lo terminaría probablemente iba a ser David, pero él iba a ser quien iba a iniciar esta liberación para el pueblo de Israel. Su propósito era muy específico. Y si me acompañan rápido al verso 14, ¿cómo iba a alcanzar esto? Dios le da instrucciones a su madre y le dice: no comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo. Le está dando la instrucción a su madre: ella deberá guardar todo lo que le he ordenado. Dentro de un propósito honorable, la consagración siempre está presente. ¿Sí? Sansón, antes de nacer, es consagrado a Dios. Esta consagración iban a ser unos nazareos, y Dios ya había escrito desde antes cómo iban a ser estos llamados, cómo iban a ser estas consagraciones. Sansón era uno de ellos. Hasta aquí la historia nos hace ver que Sansón tenía un gran propósito y Dios había sido muy específico en decirle cómo esto iba a suceder. Y quiero que analicemos rapidito estas cosas que Dios le pidió a Sansón no hacer. Creo definitivamente que todo lo que está escrito en la Biblia puede tener una aplicación personal. Entonces a lo mejor tú dices: bueno, pues yo no vivo consagrado, yo no me he dejado crecer el cabello y he hecho muchas de estas cosas, pero quiero que pongas atención en esto. El primero era: no comerá nada que venga de la vid. ¿Qué quiere decir esto? Nada que me permita saborear algo que no es lícito para Dios. Como sabemos, más adelante va a decir que no debe tomar vino y licor. Entonces todos los vinos venían de la vid. Entonces Dios desde ese momento está diciendo: nada que tenga que ver con la vid, ni uvas frescas, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito muy específico para Sansón. Entonces, nada que permita saborear algo que no es lícito para Dios. ¿Cómo se puede ver esto? Muchas veces nos es muy tentador el querer saborear un poquito de eso que es ilícito. A veces decimos: ¿qué tanto es tantito? Y a veces en el querer probar pequeñas cosas nos podemos deslizar. Y cuando yo les digo esto de nada, no saborear nada que nos pueda hacer deslizarnos,
lo pondría de esta forma. No saborear a lo mejor una película que pueda hacer deslizarte y terminar viendo pornografía. Porque a veces decimos, ¿qué tanto es esa escena, no? Y no estamos cuidando eso. O ¿qué tanto es saborear una conversación que pueda dar pie a lo mejor al chisme o al juicio? O para los jovencitos solteros es ¿qué tanto puede ser un beso o un toque a la otra persona que pueda provocar que podamos tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque Dios había escrito que las relaciones sexuales eran para el matrimonio. Y eso era lo que Dios estaba hablando. El segundo era no beberá vino ni licor. No vamos a hablar si es bueno o es malo tomar esto. Pero si te perdiste la prédica del hombre fuerte y el hombre débil, te recomiendo que la escuches en YouTube, porque no estamos para eso. Había algo que Dios estaba pidiendo de Sansón y era la sobriedad. Y si tú buscas ahí en la Biblia acerca de esto, vas a encontrar en Tesalonicenses que dice que debemos de estar alertas y sobrios y que no nos quedemos dormidos. Ser sobrio es ser moderado y discreto en todas las áreas de nuestra vida, en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Qué era lo que Dios quería de Sansón? Quería que estuviera alerta para lo que Dios le fuera a mandar a hacer, porque probablemente un hombre ebrio no iba a escuchar o no iba a atender las indicaciones de la misma forma que si se encontraba en sus 5 sentidos y estaba alerta para lo que Dios quería. El tercero es no comer nada inmundo. Nada inmundo es cualquier cosa que esté contaminada. A esto se refería a lo mejor tocar cadáveres o tenía que ver con la basura, ¿no? Entonces, a lo mejor el día de hoy tú y yo alguna vez hemos tocado algún animal muerto, alguna mascota que haya muerto en casa. Y no es que esto nos ha hecho inmundo. ¿Cuál es la aplicación personal el día de hoy? Es que tiene que ver lo que consumamos. El día de hoy tú podemos consumir contaminación a través de nuestros ojos y a través de lo que escuchamos. Y si no tenemos cuidado de todas estas cosas, probablemente nos comencemos a deslizar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Estamos hablando de un propósito honorable o un propósito ordinario. Esto es lo que va a determinar todo para nuestras vidas. Dios señaló qué cosas eran incompatibles con el propósito de Sansón. Por eso es que le pide estas cosas. No es que Dios estaba sacando algo de la manga, así como que qué cruel es con Sansón. Dios tenía un propósito específico para la vida de Sansón y era necesario que él atendiera estas indicaciones. Como cualquier cosa, cuando cada uno de nosotros se ha dedicado se quiere dedicar a la salud, quiere llevar a cabo o ponerse a estudiar alguna profesión, sabe que hay cosas que hay que dejar de hacer para poder llegar a cumplir ese propósito, que son incompatibles y que, por ejemplo, una persona que quiere empezar en el fisicoculturismo, si tú le dices, cómete estas papas, cómete este pan, no pasa nada, probablemente esa persona te va a decir no, aunque tú le digas, ándale, hazlo, él va a decir no, porque no va de acuerdo al propósito que él ha destinado para él. Y por eso, ahora, Dios sabía las áreas de debilidad de Sansón. Dios sabía que Sansón necesitaba trabajar ciertas áreas en su vida. Y esta consagración que Dios le estaba pidiendo a Sansón era porque él quería, todos a lo mejor hemos escuchado, hemos leído, Sansón tenía un problema con las mujeres. Y lo que Dios estaba haciendo es cuidar a Sansón de que no cometiera errores para que su propósito pudiera cumplirse completamente. Y de la misma forma, Dios nos conoce perfectamente. Y hay áreas en nuestra vida donde probablemente Dios va a pedirnos que nos consagremos para que no nos deslicemos y no lleguemos a cometer algún pecado que vaya en contra de él. Ahora, Sansón recibió instrucciones muy específicas. Dios fue muy específico en decirle para qué había nacido y cómo tenía que llevar a cabo esta consagración. Como muchos sabemos, la vida de Sansón fue en decadencia. De pronto empezamos a ver que Sansón se equivocaba una vez y otra vez y otra vez. Sin embargo, Dios seguía con él. Cuando Dios se dio cuenta cuando Sansón se dio cuenta que Dios ya no estaba con él, fue demasiado tarde.
dentro de tantas instrucciones que se le habían dado a Sansón, que ahorita leímos, Sansón terminó enamorándose de 3 filisteas. Que Dios había sido muy claro con el pueblo de Israel de que no se enredaran con ninguna mujer que no fuera del pueblo de Israel. Y a Sansón pues le valió, ¿no? Entonces se enamoró de las 3 filisteas y ahí está Sansón yendo en contra de lo que Dios le había pedido. Después Dios le pide que no toque nada inmundo, como le estábamos viendo ahorita. Y bueno, Sansón mata a un león. Después se da cuenta que dentro de este león, de este cadáver, hay un panal, una colmena, y se le hace fácil tomar la miel y vuelve a tocar un cadáver. Y luego después vemos esta historia de Sansón que mata a 1000 filisteos y con la quijada de un burro, y decimos, wow, Sansón mató a tantas personas con solo la quijada de un burro. Pero no hay que perder de vista algo, era un cadáver. Y a Sansón le importaba llegar al fin, no importaba cómo, y en el cómo se fue perdiendo. Sí, seguía matando filisteos, pero estaba haciendo las cosas de una manera incorrecta. Y finalmente nos damos cuenta que Sansón, bajo la presión de su amada Dalila, termina revelándole cuál es el secreto de su fuerza. Cuando cuenta la Biblia que cuando los filisteos se dieron cuenta que Sansón estaba muy enamorado de Dalila, los príncipes filisteos le ofrecieron dinero a ella para que lo presionara, para que le pudiera contar este secreto. Y Sansón, ya veniendo de una forma decadente de llevar su vida, no pudo resistir la presión y terminó cediendo a lo que Dalila le preguntaba. Y entonces la vida de Sansón vemos que fue en decadencia. Pero quiero enseñarte lo que sucede cuando constantemente hemos estado errando el blanco. Sansón, después de hacer todo esto que les he contado, les digo, terminó con Dalila. Y le pedí a Manuel que si me ayudaba a hacer un ejemplo. Así es que aquí mi actor de... Y es que la Biblia dice que Dalila, obviamente Sansón está enamorado de Dalila y constantemente Dalila lo presionaba para decir que le diera el secreto de por qué él era tan fuerte. Y ante la presión, a Sansón se le hizo fácil decirle algo que solamente era de él y de Dios. Este voto que él había hecho era nada más para Dios. Y él, dice la Biblia, que él se angustió tanto que terminó diciéndole a Dalila cuál era el secreto. Ahora, no era que el cabello le daba estos superpoderes, era que el cabello era la evidencia externa de que Dios estaba con él y le había pedido que no lo cortara por eso. Eso era algo entre Dios y él le valió. Entonces, después que le cuenta su secreto, la Biblia dice que él se quedó dormido en las piernas de Dalila. Y sabes que cuando tú y yo hemos cedido constantemente, nos podemos ver así, de pronto en las piernas de esa Dalila, de esas pasiones. Y quien se acuesta en las rodillas de esas pasiones, podemos tener seguro que cuando abramos nuestros ojos vamos a estar en las manos del filisteo, en las manos del enemigo. Entonces, mientras nosotros seguimos cediendo y cediendo ante las cosas que Dios nos ha pedido, de pronto nos vamos a dar cuenta que le hemos cedido todo y nos vamos a encontrar siendo esclavos de esos enemigos. Gracias, amor. Ensayamos mucho, Pero probablemente estos príncipes filisteos que le habían ofrecido este dinero a Dalila le habían dicho que no lo iban a matar o que no lo iban a herir. Pero lo primero que ellos hicieron cuando tuvieron a Sansón ahora sin sus manos, que Sansón ya no se pudo defender, que la fuerza, que Dios había ido de él, entonces lo primero que hicieron fue sacarle los ojos. Y después de esto se lo llevaron esclavos. Se lo llevaron esclavo y dice la Biblia que él se encontraba como dando vueltas en un molino. Y esta aplicación de la vida de Sansón en nuestra vida se puede ver de esta forma. Constantemente, si constantemente nos estamos contaminando, vamos a terminar en esas rodillas de esas pasiones que ahí están y que ahí están. Y vamos a terminar cediendo. Y tarde o temprano vamos a terminar siendo esclavos. El problema de ser esclavos de un pecado o de alguna situación que hay en nuestra vida es que, como dice Sansón,
como dice la palabra, le quitaron los ojos. Y sabes que esto tiene que ver mucho con la forma en la que vemos la vida. Y cuando tú y yo hemos estado en un ciclo de estar pecando, probablemente hay un momento en tu vida que te dices, es que ya no sé hacia qué rumbo ir o hacia dónde ir, porque hemos perdido nuestra vista y ya no sabemos qué es lo que, hacia dónde Dios nos está dirigiendo. Y cuando somos esclavos nos vamos a ver encontrados como Sansón, dando vueltas, literal, ¿no? O sea, él está ahí siendo esclavo y girando, y esto se convierte en círculos viciosos que a veces no podemos romper. Y constantemente decimos, es que ¿por qué no puedo dejar esto? Es que dejamos ceder demasiado en nuestra vida y el enemigo tomó posesión de ella y ahora nos encontramos siendo esclavos de esto. Ahora, no todo fue tan malo con Sansón. Sansón sí tuvo una última oportunidad de arrepentirse, porque dice la Biblia que cuando lo capturan, pues obviamente era el mega premio, ¿no? Habían capturado al gran enemigo de los filisteos. Entonces, todos estos príncipes se reúnen y lo que hacen es, vamos a darle una ofrenda a nuestro dios Dagón por habernos entregado a Sansón. Cuando Sansón se da cuenta de esto, invoca a Dios por última vez y le pide que por favor le regrese su fuerza porque quiere matar a los filisteos. De una manera sobrenatural, Dios vuelve a estar con él y le vuelve a dar esta fuerza. Sansón se dio cuenta que había unos pilares que si él lograba derribar, el templo se iba a venir abajo. Y la Biblia dice que sí, que murieron más de 3,000 filisteos. Y así es como termina la historia de Sansón. Así fue como Sansón terminó cumpliendo su propósito. Sí, porque Dios le había dicho que iba a matar filisteos, iba a empezar a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero en la forma en la que lo hizo es lo que marca la diferencia. Para este momento Sansón estaba mutilado porque no tenía ojos y aparte era esclavo. Y murió de una forma probablemente que no era la mejor forma de morir. No fue honorable. Y esto es lo que marca la diferencia. ¿Cumplió su propósito? Sí. Pero tal vez no como Dios lo quería. Se dice que todos los jueces duraban juzgando alrededor de 40 años. Sansón solo duró 20 años. Se acortó la vida. ¿Por qué? Porque dejó que cada deseo y que cada cosa que Dios le había dicho abstente, él se dejó ir. Y entonces se encuentra aquí con solo 20 años de haber juzgado al pueblo y ya está muerto. Así que quiero contrastar esto con otra historia, ¿sí? Es como la historia de Sansón te deja como que muchos sabores, como wow, lo que Dios hacía con Sansón, pero ay Sansón, ¿por qué no haces caso? Ay Sansón, ¿por qué sigues haciendo lo que Dios dice que no hagan? Y nos damos cuenta cómo Sansón termina. Pero luego encontré a otro hombre que creo que nos ilustra perfectamente cómo se puede ver una vida honorable. Y este hombre es Daniel, ¿sí? Daniel, a comparación de Sansón, no fue nazareo. Sus papás no vieron a un ángel y les dijo cómo iba a ser. Daniel realmente tenía algunas cosas en su contra porque Daniel había sido parte de este secuestro que había habido en Israel por parte de los babilonios. Entonces realmente Daniel estaba solo, pero aún así Daniel decidió hacer un voto con Dios. Él conocía las escrituras y él sabía quién era su Dios. Y él decide hacer un voto y lo podemos leer en Daniel. ¿Me puedes poner el versículo, Beto, por favor? Daniel 1:8, que dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey y con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Daniel puede representarnos a nosotros, donde a veces las circunstancias te tienen aquí. A lo mejor tú no decidiste muchas cosas de tu vida, pero estás aquí. Pero aún así, Daniel decidió hacer este voto. No le importó que aparentemente tenía cosas en su contra, muchas. Porque podemos leer la Biblia, que sus compañeros, Daniel lo ven 10 veces mejor que todos. Todos sus compañeros empiezan a celarlos, sus compañeros no eran de Israel. Y empiezan a confabular cómo lo vamos a destruir, cómo le vamos a hacer para que Daniel ya no esté aquí.
Y entonces los amigos o compañeros de Daniel se les hace fácil y le dicen al rey Darío, que estaba en ese tiempo: ¿por qué no haces un edicto donde digas que todo aquel que no te adore, todo aquel que se encuentre orando, todo aquel que se encuentre pidiéndole ayuda a cualquier otro Dios que no seas tú, ¿por qué no lo echamos al foso de los leones? Y bueno, pues le lavan ahí el cerebro a Darío y dice: ok, vamos a hacerlo, firma el edicto. Y ¿sabes qué? La diferencia entre Daniel y entre Sansón es que cuando Sansón se vio presionado por Dalila, que le estaban insistiendo: dime cuál es el secreto, dime cuál es el secreto de su fuerza, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Daniel, cuando se vio presionado, sabiendo que había un edicto de muerte, porque ¿cómo podían imaginar echar a alguien al foso de los leones y que saliera vivo? Era simplemente imposible. Y lo que Daniel hace marca mucho la diferencia y es donde podemos aprender tanto de él. En Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Lo que Daniel hizo fue: hay una gran presión, me quieren presionar a ser como todos los demás. Él había hecho un voto que estaba respetando. Ese voto era entre él y Dios. Probablemente nada más yo creo las personas que le están ayudando a no comer lo sabían, pero era un voto que él tenía con Dios y él estaba dispuesto a cumplirlo. Y ante la presión, lo que él hizo fue correr a ese cuarto y pedirle a Dios que le ayudara. Y a veces así se ve la presión en el mundo. Tú y yo hemos decidido consagrarnos a Dios. Dios desea que vivamos consagrados a Él, pero a veces las presiones del mundo, las tentaciones, nos pueden orillar a ser como un Sansón, ceder. Pero lo que Dios desea es que seamos como un Daniel, que corramos a esa habitación y que le pidamos ayuda, porque somos humanos y necesitamos ser fortalecidos en Él. Y bueno, como todos sabemos, después de que echan a Daniel al foso de los leones, porque sí lo echaron, probablemente Daniel pudo haber pensado: voy a orar y Dios no me va a permitir entrar ahí. Pero los planes de Dios siempre son diferentes a los nuestros. Lo que Dios no sabía es que iba a permitir que entrara al foso y que saliera vivo, y que eso iba a traer una mayor gloria y un mayor honor al propósito que había para Daniel, porque esto hizo toda la diferencia para el rey Darío. Si hubiese detenido simplemente Dios, a lo mejor el ser echado al foso de los leones, pues no hubiera habido nada sobrenatural que hiciera que toda la gente volteara a ver al Dios de Daniel. Pero Dios lo permitió. Y quiero leerte cómo se ve este llamado honorable. Porque después de que sacan a Daniel de ese foso, Darío se da cuenta de esto, y esto es lo que dice en Daniel 6:25 al 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libre y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro Persa. El llamado que Dios le había hecho a Daniel, aunque Daniel no sabía, seguramente cuando se encontró en otro lugar que no era su tierra, probablemente dijo: ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo Dios me va a librar de acá? Toda la diferencia fue en lo que Daniel hizo, en este voto de consagrarse a Dios y mantenerse firme en Él. Y al final vemos cómo personas que era imposible que creyeran en Dios, de pronto lo están exaltando y están diciendo: ese Dios es el real, ese Dios es el verdadero, es el que rescata. Porque se habían dado cuenta del Dios que tenía Daniel, que no era una mentira. Y vimos estos dos contrastes de estos personajes, donde un Sansón, teniéndolo todo, pues no lo usó de la manera correcta. Cumplió
a lo mejor de una forma ordinaria su propósito. Pero vemos a un Daniel que aún teniendo cosas en contra, cumplió su propósito de una forma honorable. De una forma honorable. Así es que yo te pregunto a ti, ¿de qué forma quieres vivir el propósito que Dios tiene para tu vida? Este llamado que Él ha hecho para tu vida, ¿cómo lo vas a vivir? ¿De una forma ordinaria o de una forma honorable? ¿Qué historia quieres que se hable de ti al final de tus días? Que lo viviste como muchos otros hombres, siendo bueno, haciendo lo que te correspondía hacer. ¿O quieres que digan de ti, es que ese hombre o esa mujer se esforzó un poquito más que todos los que estábamos aquí y su vida fue honorable? Porque este llamado que Dios nos hace es que seamos honorables. El llamado que yo te hago es: elige la mejor parte. Dios va a cumplir su propósito en ti porque Él es Dios, porque Él nos creó, porque Él tiene un plan para nuestra vida. La diferencia la vas a hacer tú. ¿La vas a vivir de una forma ordinaria o le vas a vivir de una forma que dé honra a Dios, que dé la gloria a lo que estás haciendo? No todos fuimos llamados a hacer la misma cosa, pero cada quien es llamado a hacer lo suyo en su profesión, en su trabajo, en su negocio. Y es aquí donde Dios desea que tú tomes este voto, que te consagres y que dejes que el propósito que tú tienes para tu vida se cumpla en Dios y no en ti. Esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Porque quienes desean conservarse puros han de mantenerse a distancia de todo aquello que te puede llevar al pecado o aquello que te hace pecar. Es una diferencia muy grande, pero tú decides cómo vivir tu vida. Salmos 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. El Señor cumplirá en nosotros su propósito. Te digo, no hay forma de que escapemos de lo que Él quiere para nosotros. ¿Cómo lo vas a vivir? Nuestras generaciones necesitan personas que se levanten dispuestos a cumplir con un propósito honorable. Que no seamos como muchos que ya no están con nosotros. Dios desea que nos levantemos como una generación que diga: sé que Dios tiene un propósito para mi vida y lo quiero cumplir de forma honorable. Quiero esforzarme, quiero ir una milla extra. Quiero hacer poquito más de lo que me correspondía, porque quiero que las demás personas vean quién es Dios. Quiero que le reconozcan. Daniel no se tuvo que poner a evangelizarles. Lo único que Daniel hizo fue pararse firme en quién era y en quién creía. Dios se encargó de todo lo demás. ¿Quieres impactar este mundo? Cumple tu propósito de la manera correcta. Que el voto que has hecho con Dios, porque yo sé que muchas veces lo hemos hecho durante la adoración o durante nuestros tiempos con Dios, diciendo: Dios, yo te voy a servir, yo voy a guardarme para ti. Que no se nos olvide y que cuando vengan estas presiones de la vida, venga una Dalila a decirnos que por favor cedamos, que entendamos que nosotros no fuimos hechos para ser esclavos del enemigo. Dios ya ha traído esta libertad y es en esta libertad en la que necesitamos vivir. Así que quiero que me acompañes poniéndote de pie y a orar, porque las pasiones que podemos guardar en nuestro corazón no solo es en el área sexual, que hay muchas. Pueden ser en el área económica, pueden ser muchas cosas en las que podemos estar cediendo y que no nos podemos dar cuenta que podemos terminar siendo esclavos del enemigo. Si hoy tú te encuentras aquí y reconoces que has cedido probablemente más de lo que deberías, yo quiero invitarte a que te pongas a cuentas con Dios. Y si tú te has sentido perdida, déjame decirte, en cuanto a tu propósito, déjame decirte que probablemente es porque lo has girado en torno a ti. El día de hoy quiero decirte: quita tu yo del centro y pon a Dios ahí. Y entonces tu propósito va a ser cumplido perfectamente. Y antes lo que querías hacer, cuando es cumplido en Cristo, te vas a sentir satisfecho. Y como dice esta canción, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. A veces parece ilógico decir: me faltan tantas cosas, me falta tanto por alcanzar. Pero cuando entiendes que es Dios quien te va a empezar a satisfacer en cada propósito y en cada deseo, entonces lo tenemos todo.
porque nosotros solamente disponemos nuestro corazón y Dios se encarga de todo lo demás. Señor, perdónanos si hemos cedido ante los deseos de este mundo. Perdónanos aún si hemos faltado a nuestra palabra cuando hemos hecho votos delante de ti, Señor Jesús. Padre, hoy estamos aquí pidiéndote ayuda, que nos fortalezcas, que nos guíes, Señor Jesús, hacia donde tú quieres. Padre, muéstranos el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Queremos que nuestro propósito sea cumplido en ti, Señor Jesús. Haznos vivir, Señor, una vida honorable, un propósito honorable, Señor. Haznos irnos a niveles más profundos, Dios, donde podamos entender que tu llamamiento es santo y es eterno, Padre Santo, y que nada en este mundo puede competir contra ellos, Señor Jesús. Padre, lo único que queremos es darte la gloria a ti con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Cristo Jesús.